Hola, nuestro proyecto busca crear una visualización para Dockerpedia, una base de datos abierta con información sobre las vulnerabilidades de diversos contenedores hospedados en Docker Hub. Para entender la importancia de esta visualización, debemos primero familiarizarnos con los datos. Para ello, comenzaremos explicando qué es Docker y Dockerpedia y cuáles son los datos que podemos obtener de ello. Luego mostraremos algunos de los problemas a los cuales se enfrentan los usuarios y cómo una interfaz como la nuestra podría solucionarnos. Finalmente mostraremos la evolución de nuestras interfaces en el tiempo, desde que eran solo bosquejos hasta los últimos desarrollos testeados por el usuario. Sin más preámbulos, comencemos por Docker. Docker es una herramienta para el despliegue de aplicaciones. La característica más relevante de Docker es encapsular la aplicación junto a sus dependencias y bibliotecas en una unidad llamada container. Gracias a este container, la aplicación puede ser ejecutada de la misma manera en múltiples sistemas operativos y entornos. Las ventajas que presenta un contenedor han hecho que múltiples compañías como Google, Microsoft, GitHub y Spotify lo elijan como una de sus formas de distribución de software, transformando a Docker en una de las herramientas más populares de desarrollo. Lamentablemente, dada la forma en la que son guardados los containers de Docker, no es posible consultar de forma directa los elementos que tienen en su interior, transformándose en una especie de caja negra. Para resolver este problema, nace Dockerpedia. Dockerpedia es un proyecto que busca crear una base de datos abierta con los datos de los contenedores hospedados en Docker Hub y su respectivo análisis de seguridad. El proyecto disponibiliza los datos existentes en la página web de Docker Hub y, para cada imagen, agrega una completa lista de los paquetes instalados y sus respectivas versiones, junto a los resultados de un análisis de seguridad de los mismos efectuados con la herramienta Clear. En la actualidad, el proyecto contiene la información de las 4.5 millones de imágenes más descargadas, número que aumenta continuamente. El proceso por el cual se agregan los datos de cada imagen es el siguiente. 1. Se obtienen los datos disponibles en Docker Hub. 2. Se monta el contenedor y se guardan los paquetes instalados en el proceso. 3. Se hace un análisis de seguridad con la herramienta Clear. 4. Los datos obtenidos se guardan tanto en una base de datos SQL como en una RDF. En la página web del proyecto se puede encontrar una API para obtener dichos datos. La información que podemos obtener por medio de esta base de datos es la siguiente. Nombre y tamaño de la imagen, fecha de su última actualización, número de descargas y número de favoritos, sistema operativo, número de paquetes instalados, número de vulnerabilidades separadas en 6 categorías por su importancia. Estas categorías son desconocida, insignificante, baja, media, alta y crítica. Estos datos nos permitirán crear una visualización capaz de atacar las problemáticas asociadas a trabajar con containers. Para entender mejor dichos problemas, primero introduciremos a nuestro usuario. Nuestros usuarios son ingenieros de sistemas que trabajan para una empresa del rubro. Entre sus características se encuentran estar altamente capacitados en el uso de tecnologías y el interés en la automatización de procesos y detección de errores. Las molestias principales a las cuales nuestros usuarios se enfrentan hoy en día a la hora de trabajar con Docker están asociadas a la gran cantidad de imágenes que el sistema maneja y la poca capacidad que existe para encontrar la adecuada. Por otro lado, no existe un sistema que permita reconocer el estado de sus propias aplicaciones y cómo éstas han ido evolucionando en el tiempo. Para solucionar los problemas evidenciados por los usuarios, hemos creado dos visualizaciones, una para la selección de imágenes y otra para ver cómo éstas cambian en el tiempo para usuarios en específico. Ambas visualizaciones comenzaron como bosquejos simples que han ido mejorando gracias a la retroalimentación del usuario hasta llegar al desarrollo actual. La primera visualización se basa en un trimap. Su objetivo es presentarle al usuario las distintas versiones disponibles de un paquete para que pueda elegir según las características que él considere importantes. Originalmente, el primer nivel del trimap se subdividía por sistema operativos, mientras que el área del rectángulo se codificaba a variables de interés, como son el tamaño de la imagen o el número de descargas. Por su parte, la severidad de las vulnerabilidades se evidenciaba en el color de cada elemento. Luego de algunas reuniones, se descubrió que las mejores imágenes se caracterizan por tener pocas vulnerabilidades y pesar poco. Para mostrar esta información en el trimap, se optó por generar un score. Las imágenes pierden puntos por sus vulnerabilidades y su nota final es codificada al área del rectángulo.
A su vez, el color pasa a representar el peso utilizando una escala de colores divergente para destacar las imágenes más livianas. La segunda visualización busca mostrar los datos históricos de las imágenes de un usuario. De esta manera podemos ver cómo evolucionan sus vulnerabilidades en el tiempo. En los primeros bosquejos se incluye un buscador de usuarios, un scatterplot para mostrar sus imágenes y un gráfico de barras para ver los detalles de las vulnerabilidades de una imagen seleccionada. La idea es presentar una vista general del usuario y dar la capacidad de filtrar y obtener detalles bajo demanda sobre las imágenes que éste tiene. Las pruebas hechas con el usuario nos indican que si bien la información presentada es la correcta, es necesario agregar un mayor nivel de detalle a las vulnerabilidades específicas de los paquetes y de esta manera ayudar a los desarrolladores a buscar parches para las mismas. Otro punto que se busca mejorar en esta visualización es el seguimiento de diferentes versiones de la misma imagen. Se espera que versiones posteriores incluyan una guía visual que conecte todas las imágenes que corresponden a un mismo paquete de software. Nuestras visualizaciones fueron implementadas en D3. Primero presentaremos el Tree Map. En esta vista en particular podemos ver las distintas imágenes del paquete Nginx. Cada uno de los rectángulos corresponde a distintos repositorios, pertenecientes a distintos usuarios que presentan una instalación de Nginx en ellos. A este nivel del TreeMap es posible comparar variables como el número de vulnerabilidades y el tamaño de la imagen. El número de vulnerabilidades será representado por el área y, como fue mencionado anteriormente, corresponde a un score que se calcula en base al número de vulnerabilidades del paquete y la severidad de las mismas. En la esquina inferior se puede ver la escala de colores utilizada para representar el tamaño de las imágenes, la cual se eligió como una escala divergente, fácilmente diferenciable incluso para gente con daltonismo. De esta manera, se alerta al usuario de las imágenes que tengan un tamaño muy elevado y se le permite reconocer con facilidad aquellas que son más livianas. Al hacer clic sobre un rectángulo, se pueden ver las distintas imágenes correspondientes a las versiones que existen de la imagen en el repositorio. Esto le permite al usuario explorar distintas versiones disponibles y elegir la que más se adecue a sus necesidades. Un problema de esta visualización mencionado por los usuarios es que se pierde la información referente al tiempo. En particular, el usuario nos mencionó que le interesaría poder ver en esta visualización si el paquete tiene un soporte activo de los usuarios a cargo de su desarrollo. Debido a esto, deberíamos aumentar la visibilidad de la variable asociada al tiempo en el cual cada imagen fue actualizada a su última versión. Por otra parte, los usuarios pudieron detectar comportamientos inusuales en algunos repositorios. Por ejemplo, en Nginx Ingress, la última versión de la imagen presenta una mayor cantidad de vulnerabilidades con respecto a versiones anteriores. El hecho de poder obtener esta información fue muy valorado por parte de los usuarios. En nuestra segunda visualización tenemos el scatterplot de las imágenes. En esta visualización seleccionamos un usuario dentro del navegador para desplegar las imágenes pertenecientes a este. Esta visualización es especialmente útil para establecer el estado de las imágenes recientes en el repositorio, ya que es posible comparar el número de vulnerabilidades de las últimas versiones de distintos paquetes con versiones anteriores. En este caso estamos observando las imágenes que pertenecen al usuario Google. Podemos ver las distintas imágenes en el gráfico por su número de vulnerabilidades y la fecha de actualización. Por otra parte, el color es utilizado para representar los distintos sistemas operativos que cada imagen empaqueta. Por ejemplo, al hacer clic en la imagen versión 0.25, en el lado derecho vemos un diagrama de barras que muestra los paquetes que presentan vulnerabilidades clasificadas por la severidad de las mismas. En caso que se desee enfocar en un tipo particular de vulnerabilidad, el usuario puede hacer clic en la barra o en los labels para filtrar por el tipo de vulnerabilidad en particular. Para volver atrás, simplemente se debe hacer clic nuevamente sobre el diagrama. De esta manera podemos comparar un tipo específico de vulnerabilidades en las barras apiladas.